El objetivo de este vídeo es reflexionar sobre el tema de la muerte y de la libertad tal y como nos lo presentan dos autores románticos, Espronceda y Larra. Y en conclusión, después de haber analizado sus textos, vamos a dar unas pocas informaciones sobre la pena de muerte en España, un pequeño recorrido histórico para ver cuándo desapareció del Código Penal y por qué etapas pasó. Seguro que recordáis cuáles son las características de la época romántica, porque estos dos autores sí que pertenecen a la época romántica. Eh, no nos detenemos mucho sobre estos temas porque seguro que los recordáis y son la exaltación del yo, la rebeldía y la libertad, el amor, la vuelta al pasado, al exótico. Pero de todos estos temas, el que más nos interesa es el interés hacia el amor hacia la libertad. Este amor hacia la libertad que a veces puede coincidir con la exaltación de figuras que están al margen de la ley, figuras que han elegido una conducta de vida, digamos que a veces al margen de la sociedad, ¿no? Pero que siempre han vivido bajo la bandera de la libertad. Entonces, estos autores que nos ayudarán a enfocar este tema son Espronceda y Larra. Son autores que viven en la misma época y que tienen dos vidas muy cortas. Larra se suicidó, un suicidio de estilo romántico, se disparó en una sien delante del espejo, mientras que Espronceda murió de enfermedad. Pero dos vidas muy cortas de personas que vivieron su época y que pertenecieron a su época hasta la médula. O sea, dos autores románticos que tuvieron una vida romántica en el sentido más amplio de la palabra. Y ahora veamos un poco. Aquí veis, ¿no?, las dos obras comparadas. Es interesante ver que tienen un mismo título, El reo de muerte o Un reo de muerte de Larra, el segundo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La obra de Espronceda es un poema, mientras que la obra de Larra es un artículo de prensa. La fecha de composición es la misma, eh, pero podemos ver ya en el título la principal diferencia. El reo, un reo. El artículo ya marca cuál es el enfoque diferente de los dos autores. La poesía, el poema de Espronceda se enfoca en la individualidad del protagonista. El reo de muerte es el protagonista de casi todo el poema de Espronceda. Aparece en casi cada una de las estrofas y es interesante ver que el poeta lo retrata en el último día de su vida, en la última noche, mejor dicho, de su vida, y se prepara a morir al día siguiente, ¿no? Y está en compañía de un fraile, porque los frailes, los religiosos, siempre acompañaban a los que estaban a punto de morir. Y, pero es interesante ver el contraste entre el joven fuerte, condenado a muerte, y el fraile que es viejo. Dice que el fraile lo define como agonizante, que está rezando al lado del condenado, ¿no? Y es casi un injusto, ¿no?, que este fraile, ya viejo y postrado, como lo define el poeta, habrá de sobrevivir, o sea, vivirá más que el condenado. Y en esta capilla, en el silencio de la capilla, irrumpen unos ruidos que vienen de fuera, ¿no?, y que chocan mucho con el estado con la condición, digamos, del condenado, ¿no? Resuena, dice, una alegre cantinela y una guitarra a la par, y gritos y de botellas que se chocan.
Entonces, unos ruidos que vienen de fuera y que casi le faltan al respeto de este hombre que está a punto de morir y que maldice el mundo, maldice su madre, maldice su suerte, porque maldice su suerte porque le toca morir y es algo que no ha elegido él, ¿no? Luego empieza la segunda parte del poema que presenta, digamos, unas visiones diferentes, porque si antes el foco estaba en el estado de ánimo del protagonista, del reo de muerte, y en el ruido que procedía de la calle, ahora la segunda parte comienza con un silencio, con un Madrid que duerme y que parece no preocuparse de la suerte del condenado, ¿no? Madrid yace envuelto en sueño y el hombre duerme y no cuida del hombre que va a expirar. O sea que sí hay todo un Madrid, hay toda una ciudad que no sabe de la existencia de este hombre que está a punto de morir y que nunca piensa, y si tal vez piensa en mañana, ni una vez piensa siquiera en el mísero que espera para morir. Entonces podemos decir que el tema principal es la indiferencia, ¿no? Que muestra la gente. Y esta es la crítica principal, el motivo que está detrás de toda la composición de este poema. Encontramos una especie de desvaríos del condenado, y no se sabe si duerme, si sueña, si está despierto, y busca en sus recuerdos, en su mente, unas imágenes agradables, ¿no? Y el último elemento conocido de la biografía de la vida de este condenado es la presencia de una mujer. Entonces nosotros ya sabemos que es joven, que tiene una madre, y ahora en la última parte sabemos que tuvo una mujer a la que amó y que ahora parece como que la está contemplando de nuevo e intenta alcanzarla, intenta tenderle la mano, pero se da cuenta de que solo es una ilusión que desvanece. Y aquí no parece muy claro si él ya ha muerto o si está a punto de morir, pero el poema se concluye con una frase que es como un estribillo que encontramos varias veces, que es para hacer bien por el alma de que van a justiciar, que es una frase que decían los frailes que pasaban por la ciudad y que encontramos varias veces durante esta poesía. Y es interesante ver que esta frase, para hacer bien por el alma del que van a justiciar, es la frase que une las dos poesías, los dos textos, el de Larra y de Espronceda. El texto de Espronceda es un artículo que apareció en una revista en 1835 y es uno de los muchos artículos que Larra escribió a lo largo de su carrera. Todos estos artículos contienen una crítica hacia la sociedad, hacia las costumbres de la sociedad española. Y en particular en este caso la crítica se dirige a la práctica de la pena de muerte. Esta práctica que es como una tradición consolidada, ¿no? Que impide a la gente estar consciente en realidad de lo que está pasando. Y más adelante dice, este hábito de la pena de muerte, reglamentada y judicialmente llevada a cabo en los pueblos modernos con un abuso inexplicable, es causa de que se oiga con la mayor indiferencia el fatídico grito que desde el amanecer resuena por las calles del gran pueblo. Entonces aquí también vuelve el tema de la indiferencia. La misma indiferencia de la que se había quejado Espronceda. Pero si en el poema de Espronceda la atención, el foco era sobre todo en el individuo, en digamos, ¿no? en una perspectiva casi sentimental, ¿no? En cambio, en el artículo de Larra, por ser un artículo de prensa, el foco está más en una crítica, en la crítica hacia la sociedad, en esta indiferencia que mueve la gente, que no está consciente de lo que pasa
en el mundo y que se deja, es como si contemplara un espectáculo, ¿no? Y de hecho, justo al comienzo del artículo hay una imagen, ¿no?, que presenta la sociedad como un teatro en el que hay actores que son los que mandan el poder y un público. Y este público parece estar desinteresado de lo que pasa en el escenario, o sea que lo mira de una manera pasiva y no hay esperanza, no hay espacio para que el pueblo pueda despertarse y romper con estas prácticas así que no tienen sentido. Y una de estas prácticas es la pena de muerte. Y en la última parte del artículo, Larra examina la suerte, ¿no?, de la figura del condenado. Que como en el caso de Espronceda no tiene historia, no sabemos por qué está condenado a muerte y es solo un ejemplo, ¿no?, una víctima de la sociedad. Y la diferencia que, como ya hemos dicho, ¿no?, que marca a los dos reos de muerte es simplemente un artículo. En el caso de Larra es un reo de muerte, entonces de él no se va a decir aún menos. Pero aquí también se subraya la indiferencia de la sociedad y se subrayan los ruidos, ¿no?, que vienen de la calle y una ciudad que sigue viviendo y sin saber o prefiriendo ignorar que hay una persona que está a punto de morir por manos de la sociedad, del poder mismo. Y la indiferencia de la que hablaba hace poco antes, en la última parte del artículo de Larra se convierte en cambio en una curiosidad casi morbosa, ¿no?, del pueblo que obstruye las calles, ¿no?, que quiere asomarse a las ventanas para contemplar el espectáculo, ¿no? Y el artículo se concluye con una frase, con un comentario muy amargo que por parte del autor que entra dentro del artículo como si fuera un personaje también y dice: la sociedad estará ya satisfecha, ya ha muerto un hombre, ¿no? Entonces presenta a la sociedad como un ser que quiere su venganza, ¿no?, que quiere castigar las culpas y castigándolas con la muerte. Por fin, la última diapositiva está dedicada a un pequeño recorrido sobre la institución de la pena de muerte en España, que estuvo vigente siempre, digamos, en el pasado, pero a partir de 1832 se produjo un cambio en la modalidad de la pena de muerte, o sea, en cómo morían los condenados. A partir de aquella fecha, el rey Fernando VII sustituyó la horca con el garrote vil, que es una especie de máquina, como un collar que aprieta el cuello de los condenados que están sentados y, bueno, provoca su muerte por ahogamiento. Y se consideraba una muerte un poco más digna para los condenados, y tanto que el rey escribió una especie de declaración en la que presentaba este cambio como una especie de regalo, ¿no?, a los condenados. Y esta pena de muerte en España estuvo vigente hasta la Segunda República en 1932 pero Franco, con el establecimiento, de la dictadura, la reincorporó al Código Penal en 1938 y estuvo vigente hasta la transición democrática, hasta la nueva Constitución de 1978.